Saludos en este día. Hoy veremos Isaías capítulo 17. En este capítulo veremos cómo Siria y los reinos del norte, Israel, se habían unido en contra de Judá para atacarlo y para destruirlo. Pero veremos más específicamente una profecía de castigo en contra de este imperio sirio y en contra de Israel, o sea, los reinos del norte, por haberse aliado y haberse unido para atacar al reino de Judá. Habíamos hablado de este tema en los capítulos anteriores, pero acá veremos algo muy importante que quiero que nosotros lo charlemos y lo hablemos y lo meditemos un poco, que tiene que ver con olvidarse de Dios. Esto es lo que le pasó a los reinos del norte, y mire las consecuencias cuando alguien se olvida de Dios. Termina así como los reinos del norte en Israel, haciendo amistad con personas que no se deben, o sea, haciendo alianzas con personas que no corresponden, así como hicieron los reinos del norte, las 10 tribus de Israel que se fueron hacia el norte, terminaron aliándose con los sirios para atacar a sus propios hermanos en el sur, o sea, en Judá. Veremos lo importante que es para nosotros nuestro Dios y la importancia que debió haber tenido Dios para los reinos del norte, pero que no la tuvo. Acá en el versículo 10 dice así: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Esto le dice Dios a través del profeta Isaías a Israel, o sea, a los reinos del norte, a las 10 tribus que se habían separado y que se habían dividido de las otras 2 tribus que se fueron al sur, o sea, se habían separado de Judá y se habían separado de Benjamín. Estas 10 tribus del norte, recordemos que estaban aliados con los sirios, habían hecho amistades con ellos, se habían emparentado con ellos, sus mujeres se habían casado con los hombres de aquel lugar, se habían casado con los sirios, y lamentablemente esto produjo una fusión de religión. O sea que las 10 tribus del norte terminaron prácticamente adorando a dioses extraños. O sea que terminaron adorando a un Dios que no le correspondía. Adoraron a dioses falsos, a dioses que según los mandamientos de Moisés le estaba prohibido adorar. Ahora vamos a ver por qué los reinos del norte, según Isaías acá, se habían olvidado de la roca de su salvación. Vamos a entender qué significa la roca de salvación, o la roca para nuestra vida. Acá se compara a Dios con una roca. Una roca, como todos lo sabemos, no puede igualarse a un lugar donde uno pone los pies y se desliza, o donde pone los pies y se hunde. Una roca es un lugar firme donde uno pone los pies y puede estar allí seguro. Una roca es un lugar donde prácticamente uno puede construir algo o edificar algo, y seguramente si vienen, por ejemplo, algún tipo de inundación de las aguas, o algún tipo de lluvias o tormentas, o algún tipo de terremoto, lo más probable es que lo que usted edifique sobre una roca no se destruya. Bueno, acá por eso a Dios se lo compara con una roca. Cuando una persona, decía Jesús, edifica sobre la roca, pueden venir tormentas, vientos y azotar sobre la casa, pero la casa que está edificada sobre la roca jamás se vendrá al suelo, jamás será destruida. ¿Por qué? Porque cuando uno edifica sobre la roca, la casa está firme. Es como cuando, por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, va a diseñar una casa y siempre tiene que hacerle buenos cimientos. Acá pasa exactamente lo mismo. Cuando usted quiere edificar su vida y no la quiere hacer a su vida prácticamente edificada en Dios, usted corre riesgos y corre realmente riesgos muy peligrosos a tal punto que su vida puede verse derrumbada en cualquier momento. Cuando nosotros edificamos nuestra vida, planeamos nuestra vida y hacemos que nuestra vida sea dirigida por el Espíritu Santo y que nuestra vida sea dirigida por la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios,
y somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y hacemos lo que el Espíritu Santo nos manda, nos dice, y tenemos temor de Cristo en el corazón y nos santificamos, buscamos a Dios todos los días, leemos su palabra, oramos y somos testimonios delante de todas las personas, ayudamos también a los que necesitan, usted está edificando sobre la roca. Eso quiere decir que usted está haciendo su vida junto a Dios. Usted está haciendo de su vida un refugio sobre la roca. Cuando usted hace un refugio sobre la roca, lo más probable es que esa roca siempre lo sostenga a usted. Por eso, acá Isaías compara a Dios con la roca de la salvación. Muchas cosas se pueden decir en cuanto a esta roca de la salvación. Hay un cántico de Moisés del Antiguo Testamento donde nombra prácticamente casi 8 veces a Dios y lo compara con una roca. Porque Moisés dice en el Antiguo Testamento que la roca que tienen las personas que no conocen a Dios o que no tienen a Dios en su corazón es una roca muy distinta a la nuestra. Nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestra roca es muy distinta a la roca que tienen ellos que no conocen a Cristo. Si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y tiene el reino de Dios en su corazón, usted tiene una roca sobre la cual usted edifica su propia vida. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted tiene que estar seguro que su vida tiene más firmeza, o los planes de su vida tienen más firmeza que los planes de aquellas personas que no lo hacen siguiendo la voluntad de Dios o no lo hacen edificando su vida conforme a lo que Dios quiere. O sea que, en pocas palabras, lo que nos diferencia a nosotros de los que no tienen a Cristo es que nosotros, como cristianos, edificamos nuestras propias vidas de acuerdo a lo que la Biblia enseña. En cambio, muchas personas que no conocen a Cristo, lamentablemente por el hecho de no conocerlo, no les llama la atención, por así decirlo, o no quieren prácticamente o rechazan leer la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, la Biblia es lo que nos da nuestra vida, la luz para poder encaminarnos en los caminos de todos los días, para saber cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar, las cosas que tenemos que decir, cómo tenemos que movernos, las cosas que tenemos que decidir. Todo lo tenemos que hacer a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros los cristianos. Por eso es tan distinta la vida de un cristiano a la vida de aquel que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo adentro de su corazón, que no ha nacido de nuevo. Porque nosotros los cristianos, si realmente hemos nacido de nuevo y tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, nos vamos a guiar por las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea que usted como cristiano constantemente tiene que estar aprendiendo de las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso en los ministerios, dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia de Cristo, los ministerios de maestros que enseñan la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted aprenda. Y nunca se termina de aprender. Siempre en este camino de la vida, mientras estemos en este mundo, el Espíritu Santo siempre nos va a estar enseñando de acuerdo a lo que la Biblia enseña, enseñando de acuerdo a lo que la Biblia muestra. Porque la Biblia contiene muchísima enseñanza. Enseñanza para que nosotros no nos equivoquemos, enseñanza para que nosotros no erremos el camino, para que no pequemos. Enseñanza para que nos santifiquemos, enseñanza para saber ser un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, un buen estudiante, un buen profesional, un buen hijo de Dios. Enseñanzas que va a hacer que su vida alcance la salvación de su alma. Esas enseñanzas son importantísimas para nosotros. La gente que no conoce a Cristo no le interesa la palabra de Dios, ni tampoco, ni siquiera tiene una Biblia en su casa. Porque es incapaz esa persona de poder tomar una Biblia en su mano e incapaz de abrirla porque no la entiende. Recordemos lo que dice el libro de Romanos, que el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene el Espíritu Santo, no le llama la atención o no le interesan las cosas del Espíritu
porque las cosas del Espíritu le interesan solamente a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo como cristiano, lo más probable es que el Espíritu Santo todos los días le impulse a usted a leer la palabra de Dios. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo, que no es seguidor de Cristo, que no es cristiano, que no ama a Dios en su corazón, lo más probable es que ni siquiera tenga noción de lo que contiene la Biblia. Por eso nuestra vida, la vida de un cristiano, tiene una roca muy distinta a la roca de aquel que no tiene a Cristo. Porque nuestra roca es la palabra de Dios. Nuestra roca es Cristo. Si nosotros edificamos nuestra vida al lado de Cristo y con Cristo y de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, nuestra vida va a estar siempre firme. No como le pasó también allí a los reinos del norte, que se habían aliado con los sirios para atacar también a sus aliados, sus hermanos que estaban allí en el sur, a Judá y a Benjamín. Los reinos del norte se habían olvidado de la roca. Las 10 tribus del norte se habían olvidado de la roca de la salvación. Y eso es muy feo cuando nosotros nos olvidamos de la roca de nuestra salvación. Y olvidarse de la roca de la salvación significa dejar de hacer todas aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere que hagamos. O sea, ignorar y rechazar todo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros emprendamos en nuestra vida. Decirle no al Espíritu Santo. Eso es no querer estar sobre la roca. Cuando uno no quiere edificar sobre la roca, le da la espalda a Cristo, le da la espalda al Espíritu Santo, uno deja de orar, deja de leer la palabra de Dios, deja de temer a Dios en el corazón y comienza a vivir una vida como a uno le da la gana, como uno quiere, según mi propia opinión, según mi propia prudencia, según lo que yo pienso, según lo que yo creo y según lo que a mí me parece. Y no lo que a Dios le parece, y no lo que Dios quiere, y no lo que el Espíritu Santo me muestra, y no lo que la palabra me enseña. O sea, tenemos que entender lo que nos enseña aquí la palabra de Dios en Isaías capítulo 17, para que no cometamos el mismo error que cometieron las 10 tribus del norte, que terminaron aliándose con los sirios para atacar a sus propios hermanos allí en el sur, a Judá y a Benjamín. Porque olvidarse de la roca de la salvación trae graves consecuencias. Recuerden que le pasó a las tribus del norte. Presentaban sacrificios a Dios, sacrificios inútiles, a Dios no le agradaban esas cosas. Eran injustos, avaros, idólatras, perversos, y tenían muchas cosas que desagradaban a Dios. Y lamentablemente cuando nosotros nos olvidamos de la roca de la salvación, y nos olvidamos de nuestra roca de la salvación por mucho tiempo, tenemos que ser atribulados en distintas situaciones, pasar por distintos problemas para que nuestra vida comience a ser zarandeada de alguna manera para que podamos volvernos a Dios. Porque Dios lo que quiere en ese momento es que nosotros vamos a pisar sobre la roca. Pisar sobre la roca es volver a Cristo, volver a la oración, volver a hablar de Jesús, volver a predicar a Jesucristo a aquellos que no le conocen, ayudar al necesitado, orar por tu ser querido, orar por tu familia, volver a la oración, volver al ayuno, volver a la lectura de la palabra. Eso es edificar sobre la roca. Es necesario que nosotros hagamos lo mismo que nos enseñó Jesús. Edificar nuestra casa sobre la roca para que cuando vengan vientos y tormentas, nuestra vida esté firme. Después cuando vienen los problemas nos quejamos y no sabemos por qué nos pasan las situaciones que nos pasan, y todo lo que nos sucede es porque no hemos aprendido a edificar sobre la roca. Tenemos que aprender a edificar sobre la roca. Y una de las cosas más fáciles que nos muestra el Espíritu Santo para edificar sobre la roca es abrir la palabra de Dios, tener una Biblia en la mano y comenzar a leerla. Si no es una cosa de otro mundo lo que tienes que hacer. Tienes una Biblia en tu casa, ayuna ese día y comienza a leer la palabra de Dios. Pídele a Dios que te abra el entendimiento. Toma un versículo de la Biblia, memorízatelo, hazlo tuyo y a partir de ese momento dile que el Espíritu Santo te comience a guiar para que haya libertad en tu vida. Y como decíamos en el video anterior, que encuentre la paz a través de la verdad y de la justicia. Para que la verdad y la justicia te acompañen todos los días. Recuerda lo que decía Efesios capítulo 6. Armarse con la armadura de Dios para estar firme.
Porque es necesario que nosotros oremos en todo tiempo en el Espíritu, para estar firme en contra de las acechanzas de un enemigo que se llama el diablo, que todos los días anda buscando a quien está débil, a los cristianos que realmente no leen la palabra, a los cristianos que no temen a Dios, a los cristianos que no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. A eso los busca Satanás para destruirlos, porque sabe que están débiles, porque saben que no oran, que no leen la palabra, que no buscan a Dios. Entonces usted lo que tiene que hacer es leer la palabra de Dios, orar, ayunar, temer a Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo, fortalecerse con el hombre interior, con la mujer interior, con el fuego del Espíritu Santo. Fortalézcase en el Espíritu Santo. Tome la fuerza, tome la armadura de Dios. Sea un soldado de Jesucristo, sea un soldado de Dios, no sea un simple cristiano. Sáquese usted esa ropa de civil que tiene y espiritualmente vístase de soldado de Cristo. Comience a vivir una vida de batalla, una vida de lucha. No sea pasivo. No tenga usted un carácter pasivo, no tenga usted un carácter dócil en las cosas espirituales. Las cosas espirituales se las arrebata y se las obtiene con la violencia espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay cosas que su enemigo, el diablo, no va a querer soltar de bendiciones para su vida, y usted tiene que atacar a su enemigo espiritualmente mediante la oración y mediante el ayuno, para que su enemigo suelte las bendiciones que tiene atadas y que no permite que pueda llegar a su vida. Dios ha enviado bendiciones y tal vez el diablo tiene muchas bendiciones que están todavía allí esperando para ser derramadas sobre su vida, pero usted no ha tomado todavía las armas del Espíritu Santo, no ha tomado el escudo de la fe, ni tampoco ha tomado la palabra de Dios para comenzar a combatir. Es necesario que usted se pare sobre la roca, y sobre la roca usted se vista de soldado, tome la espada del Espíritu, el escudo de la fe, y comience a batallar y a pelear en el nombre de Jesucristo con oración y ayuno para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para su vida, porque las promesas de Dios son eternas y permanentes, y son verdad. Viva el Evangelio. Viva una vida distinta, viva una vida diferente. Basta ya de tantas derrotas, basta ya de tantas miserias, basta de tanta pobreza, de tantas enfermedades, y comienza a vivir una vida de victoria, una vida distinta, una vida en la que usted va a poder caminar con la frente alta y va a poder decir: yo soy verdaderamente un hijo de Dios que teme a Cristo, que ama a Dios, que ama a Cristo en su corazón, y que el Espíritu Santo todos los días lo acompaña. No seamos como los reinos del norte. No seamos como aquellos reinos del norte que se olvidaron de la roca de su salvación. Hagamos pie firme sobre la roca para que nuestra vida comience a caminar con pasos más seguros. Que Dios le bendiga, y hasta Isaías capítulo 18.